los que están allí, los que están conectados. Hoy tengo el privilegio de dar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón hace unos días. Gracias a los que están conectados. Oremos para que la presencia de nuestro Señor sea el que nos guíe y que obre en nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el momento, por la vida, por tu presencia, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que habite en este momento para que tu palabra sea la correcta, para que tu palabra sea la que nos instruya en este momento. La palabra que nos edifique, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo hoy vengo trayendo una palabra a la cual yo le puse como trayendo el arca de regreso. Hace tan solo 2 meses terminamos año. Hoy estamos empezando un nuevo mes. Y cuando nosotros terminamos el año, le damos gracias a Dios porque teníamos un año de victoria, con llenas de bendiciones, nos hacemos promesas, nos declaramos cosas, nos proponemos hasta ir al gym, hasta dejar de comer, a dedicarnos a leer la Biblia, a permitir que Dios trabaje más en nosotros. Pero ya llevamos 2 meses y no sé qué tanto se han cumplido eso que tanto nos prometimos, eso que tanto declaramos. Yo recuerdo que en la vida de David, él llega y mata a Goliat. En la forma como lo hizo, todo el mundo hizo fiesta. Pero David al otro día no fue que cogió el reino. Al otro día él no se vio cumplido la promesa de ese reino. Él tuvo un proceso. Pasaron muchos años. El rey vigente en ese momento era Saúl. Y su hijo Isboset fue el que tomó el trono después de la muerte de Saúl. Igual el que tenía el llamado era David, pero no fue así, no fue de un día para otro. Él comienza a llamarlo tribus, eran 12 tribus. Comenzaron a haber disputas de territorios, de religión, de política, de territorios. Ahí les dejo la tarea para que lean el 1 y 2 de Samuel, de toda esta historia. Pero la historia al final nos cuenta que todos los gobernantes de las 12 tribus se acercan a David y dicen: queremos que seas nuestro rey. Tú eras el que nos iba a la batalla, el que nos traía la victoria, el que tenía el respaldo de Dios sobre David. Y David llega al reinado, pero después de muchos procesos. Y ahí fue donde llega el reinado de todo Israel. Pero finalmente David llega a ser el rey, pero después de muchos procesos y de conquistar. Después de atravesar muchas etapas, fueron 7 años que fueron rey de tribus. Cuando él llega al rey de la nación, dice: bueno, ahora sí. Vamos a ver qué proceso de acoplarse a todo lo nuevo que venía. Y eso es lo mismo que pasa en nosotros. Todo lo que dejamos atrás, todo lo que nos prometimos el año pasado, todo lo que hemos vivido estos 2 meses, todo lo que nos hemos propuesto, lo que nos proponemos dejar. Pero pasan los días y todo vuelve a la normalidad. Las obligaciones, nuestro trabajo, los estudios, el corre, nuestras deudas, los proyectos. Y entramos otra vez. Y las deudas y todos nos siguen arropando y nos vemos en un panorama
igual o peor que el del año pasado. Pero leyendo la historia de David, él toma dos decisiones bastante importantes. Él comenzó a tener prioridades y viendo él qué es lo que tenía él en su corazón, cuáles eran sus prioridades, qué era lo más importante que él tenía. Así mismo nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que debemos prioridad? ¿Qué es lo que tenemos que tener en la lista de este año? ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? Pero lo más importante ahorita es que leamos primero y segunda de Samuel, ahí, para que después entiendan todo. Ahorita vamos a hacer un viaje sobre David, sobre las dos decisiones que él priorizó para su vida, para su reinado, en la nueva temporada que él tomó. Y eso lo vamos a tomar nosotros para nuestras vidas. Y dice en 2 de Samuel 5 que la primera decisión que tomó Samuel fue ir a conquistar. La primera decisión fue ir a conquistar Jerusalén. Él comenzó a conquistar pueblos, pero él comenzó a tener problemas espirituales y problemas políticos. En Jueces dice que cuando hubieron las plagas y todo, fue un proceso para llegar a la tierra prometida, esa tierra de leche y miel, pero tenía que ser por señales, y ahí donde dice que tenían que ir a conquistar a Jerusalén, a Israel. Y la palabra de Dios nos enseña que él comienza a ir a tribus, a pueblos, a enemigos, a la tierra que les pertenecía a ellos. Pero con el paso del tiempo ellos se fueron acostumbrando. Y muchos pueblos no los sacaron, no los echaron, no los conquistaron. Más bien ellos se adaptaron a ellos y más bien con uno de ellos le pusieron impuestos. Los dejaron ahí en el territorio. Y con el paso del tiempo trajo consecuencias porque ya eran cosas que estaban ahí asentadas. Se comenzaron a mezclar con tribus, con religiones, con costumbres. Se empezaron a contaminar. Se olvidaron de la tierra prometida que Dios les dijo que conquistaran. Entonces, esa primera decisión que tomó David, fue comenzar a conquistar, que él entendió que él tenía que cerrar ciclos, que él tenía que, todas esas decisiones que han tomado años atrás, el pueblo se acostumbró, el pueblo normalizó que los enemigos estuviesen allí, se acostumbraron a Dios que dijo que tenía que sacar del corazón, y eso nos pasa a nosotros. Entramos a este año, lo que llevamos, con bagajes, con cosas por conquistar que teníamos que haber conquistado hace rato, que no tenía que ser parte de nuestras pláticas, de nuestro entorno, de nuestras familias, y entramos a un nuevo año trayendo todo eso, queriendo construir cosas sin dejarlo de atrás. No hemos cerrado puertas, no hemos cerrado ciclos, cosas que nos contaminan nuestro corazón y nuestro caminar con Dios, cosas que nos frenan, procesos de sanidad que no hemos llevado por miedo a ir al terapeuta, por miedo a enfrentarnos a nosotros mismos, por miedos a enfrentar la realidad, como pornografía, que destruye matrimonio, cómo manejamos nuestra economía, cómo manejamos nuestra familia, cómo estamos con nuestros hijos, cómo le llamamos la atención a nuestros hijos, cómo estamos en nuestro trabajo. Todo eso lo normalizamos en nuestra vida. Pero David tuvo esa misma actitud en conquistar, lo mismo que tuvo con Goliat. Es de, yo no voy a avanzar si no cierro ciclos en mi vida, para seguir construyendo. Entonces, la pregunta ahorita es, que Dios nos lanza en una pregunta es, ¿qué tenés que conquistar en nuestra vida?
¿Cuál es ese bagaje? ¿Qué puertas tenés que cerrar? ¿Qué hábitos tenés que dejar? ¿Qué es lo que debemos de cambiar antes de empezar a construir? ¿Qué escombros tenemos que quitar para levantar, para edificar? ¿Qué procesos que tenemos pendientes antes de seguir edificando? Todos tenemos procesos que no hemos cerrado, tenemos pendientes en nuestro corazón y Dios nos llama en esta temporada a cerrar esos ciclos con ese respaldo que tenemos con Él. Porque así no vamos a edificar nada algo sólido, algo que para que Dios nos utilice. Y yo creo que estamos en una iglesia que sabemos que Dios está de nuestra parte, que Dios nos va a respaldar, que Dios nos va a bendecir y que con la mano de Dios podemos cerrar esos ciclos y podemos seguir avanzando. Y la segunda decisión que toma David es ir a conquistar Jerusalén. Y él tomó una segunda decisión que está en Crónicas 3. Primera de Crónicas 3:3. Primera de Crónicas 13:3. Que dice así. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a ella. Prácticamente descuidaron el arca desde que estaba Saúl. El arca de Dios representaba la presencia de Dios y por algún motivo, decisiones, el arca no estaba donde tenía que estar. Habían descuidado la presencia de Dios, la habían normalizado. Y antes de cualquier otra batalla, cualquier edificación, David entendía que la presencia de Dios era lo primero, era la prioridad que tenía que haber para poder formar algo sólido antes de hacer planes. La presencia de Dios tenía que ser la prioridad en sus decisiones antes de empezar cualquier cosa. Y en la segunda decisión que toma es que traigamos el arco de Dios a nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Es un elemento muy importante en nuestra vida. Y en la palabra nace en el monte de Sinaí, donde habían las tablas de la ley y había muchas reglas, donde había adoración, donde el arca tenía que manejarse con ciertos parámetros, con ciertos cuidados, con cierto respeto, con cierta reverencia. Por esa presencia para las derrotas y para todo lo que se venía de él. Era como una representación. Cuando el arca se movía, la representación que se abrían las puertas a Jerusalén, al pueblo de Dios. Todo se caía, los muros se caían, pero eran sí la presencia de Dios. Los enemigos eran derrotados. Finalmente se establece en una ciudad que se llama Silo por muchas generaciones. Y durante muchos años esa arca llegó a una familia sacerdotal de Elí. Elí y los hijos Oní y Finés. El arca la guardaron, la descuidaron, no le montaban la importancia que se debía tener. Y las escrituras nos enseñan 3 maneras en las cuales el pueblo manipuló el arca. Y el arca se utilizó durante mucho pueblo con 3 actitudes que ahorita nosotros tenemos ante la presencia de Dios. Y ahora esto que nos pide Dios, que regresemos nuestro arca a nuestras vidas. Ya no es necesaria ese arca que está hecho por materiales o déjanos llevar por lo de atrás, que era un arca que representaba la presencia.
Nosotros somos hijos de Dios y cuando aceptamos a nuestro Señor tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y la presencia está con nosotros. Y a veces tenemos actitudes que lo vemos como ese arca que la vemos como costumbre. Y en la palabra nos lleva a esa familia, a la primera actitud que hubo ante la presencia de Dios, que fue la familia sacerdota de Eli y sus hijos Oni y Fines. Ellos eran los encargados de tener los cuidados y que se han establecido durante muchos años de cuidar el culto, de cuidar el arca, de los sacrificios, de las cosas sagradas, de ministrar el pueblo. Y tenían un montón de funciones, pero ellos comienzan a dar la carne que daban para ayudar a los demás. Mínimo esa carne se la llevaban para hacer asaditos los fines de semana. Comenzaron a mandar a los siervos, a los que estaban amando de ellos, comenzaron a olvidarse de de su espiritualidad, comenzaron a ver su posición, tomarlo como autoridad, comienzan a tomar inmoralidades sexuales, comenzaron a tomar la presencia negativa ante la presencia de Dios, y esa es la primera actitud que llevamos, que a ellos se les olvidó la santidad de la presencia de Dios y no le daban honra y respeto a la adoración. Todo eso se perdió por completo, hubo consecuencias. La palabra dice que el pueblo estaba perdiendo la batalla y el pueblo decía, traigamos el arca, cuando empezó a pasar todo eso, y comenzaron a traer el arca. Comenzaron a gritar, a emocionarse, a hacer fiestas porque ya venía, porque se basaban en los milagros de atrás, que el arca era el que representaba al y que todos los muros se caían, y pensaron que iba a pasar lo mismo y pensaban que Dios estaba con ellos y que iban a tener victoria, pero lamentablemente su vida no reflejaba eso. A pesar de que llevaron el arca, no cumplieron. Se robaron el arca, mataron a un montón de gente, incluyendo los hijos de Eli. Eso que los guiaba, eso que representaba algo tan valioso en su vida, ya no estaba. Por primera vez la presencia de Dios, colocaron la presencia de Dios para beneficio de ellos. La tenían ahí presente, pero no estaba conectado en el corazón y no representaba lo que verdaderamente es. Israel no se arrepintió, no buscó a Dios, solamente instrumentalizaron el arca, lo utilizaron para su beneficio. Y a veces en nuestras vidas pensamos que la presencia de Dios es como un objeto de cambio. Yo uso la presencia hoy para mi beneficio. Si me va mal, hacemos planes, organizamos cosas y uno dice, ay Dios mío, guíame. Pero Dios dice, yo no te dije que te metieras por allí. Oramos, ayunamos, pero no ponemos a Dios primero. O decimos, bueno, yo te doy mi servicio, tú me das, hasta utilizamos los diezmos para hacer un trueque con Dios. Pero no cambiamos nuestra vida. De una u otra manera, estamos pensando que Dios es un objeto, que Dios, así como ellos, no tenían presente a Dios, no lo trataban con reverencia, pero trataban de traer el arca para obtener todos los beneficios. Y es triste porque el arca era algo sagrado, pero querían usar el arca para cambiar todo lo que les estaba pasando. Pero la palabra de Dios nos enseña que hay una espiritualidad sin arrepentimiento, no funciona. Y Dios nos llama este año a que lo que Dios quiere en ese momento es nuestro corazón, una cercanía con Él. Y muchas veces tratamos de venir y decir, yo voy a decretar, yo voy a declarar, yo confesaré, yo voy a hacer, voy a dar mis primicias, pero lo que Dios está buscando es tu corazón.
y pensaste que todas esas oraciones, esas cosas, ya se transformó, pero no. Dios nos enseña ahorita, esa es la primera actitud que nos enseña, es la reverencia. Los filisteos se roban el arca y aparece una imagen así, que ellos llevan un arca hasta cierto lugar donde había un dios, y creo que era el dios dragón, y al otro día se levanta y ese dragón estaba en el piso, postrado entre el arca. Ellos se llenan de temor, ellos levantan ese dragón, y al otro día esa imagen está quebrada, totalmente sin cabeza, y ahí esa imagen es rendida al arca, y ahí es donde el arca demuestra que era reverencia, que él era lo más importante. Ellos sí le tuvieron temor y trataron de sacar ese arca. Entienden el poder de la santidad del arca, de la presencia, y dicen hay que deshacernos de eso. Tienen una más reverencia que hasta el pueblo del Señor y reconocieron el poder que había ahí. Y la segunda actitud encontramos en la segunda actitud que nadie quería ese arca. Y en esa casa aparece un nuevo personaje que se llama Eleazar, Abinaid y el hijo Elías. Eso se escribe en 1 de Samuel 7:2. 1 de Samuel 7:2. Dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jeraim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, la segunda actitud con que podemos vivir nuestras vidas ante la presencia de Dios es una de pasividad, familiaridad, porque Eleazar no hacía sacrificios, no tomó ningún rol activo. Durante 20 años no había rituales de advenimiento, no llevaba la palabra. Durante 20 años en un hogar, fue un vacío en ese hogar. 20 años que lo tuvo ahí. Se lamentó el pueblo porque decían que los habían abandonado, porque no los sentía, pero era por su pasividad. Y así mismo pasa esa pasividad en nuestra vida. Y eso hace que nos estanquemos. Porque si somos nosotros los que contenemos la presencia de Dios, pero no somos conscientes que Dios nos llama como sacerdotes en ese rol, en estas épocas, para ministrar la presencia de Dios, nosotros somos sacerdotes, hombres y mujeres. Somos sacerdotes, ustedes son sacerdotes, y Dios nos ha llamado a dar a tu hijo, a tu hija la palabra, a ministrar tu casa, a ministrar en tu trabajo, a ministrar en tu negocio, a ministrar la presencia de Dios diariamente en nuestro entorno. Pero vivimos pasivamente ante la reverencia de Dios. Así era como estos 20 años nunca vieron un milagro en esa casa. Nunca escucharon la voz de Dios durante 20 años. No vieron nada sobrenatural. Y muchos vivimos igual. El año pasado, entrando a una iglesia y no permitiendo que la presencia de Dios nos transforme de alguna forma, de alguna manera, quebrantarnos. Así como David, después de 20 años, estaba en la casa de esa familia, él se trae el arca de regreso, va a la casa de Abinadab y lo tenían que llevar varios sacerdotes, pero él no llegó y montó el arca en un carro, y era un hijo de Abinadab, creo que comenzó a ayudarlo, y se tropezaron y el arca se iba a traer y él trata de sostenerlo, ¿no? Y automáticamente muere. Nadie entendió. Y son cosas pasan, cosas raras, cosas porque quería sostener y más bien ayudar el arca. Y
La primera familia tuvo una actitud sin reverencia, sin importancia. Y en la segunda fue acostumbrar, tener 20 años y nunca se dieron la tarea de cómo se transportaba ese arca, no se dieron a estudiar la ley de lo que significa el arca, de que no podía tocarse, de que había una serie de rituales, ya se han familiarizado completamente y no le dieron esa reverencia. Comenzaron a tratar el arca como un objeto, algo parte de la casa. Y a veces nosotros lo llevamos a nuestra vida, lo familiarizamos, sabemos que somos hijos de Dios, pero nos familiarizamos con todo, con la palabra, llegamos, escuchamos, pero nunca hay reverencia. Nunca vemos el poder de Dios que hay en nuestra vida. No tenemos conciencia de que nosotros somos hijos y que puede Dios hablar a través de nosotros. En la palabra dice que, bueno, que Él va y sostiene y lo toca. Él lo vio como un objeto cualquiera. Y nosotros vamos a la iglesia, nos reunimos, damos palabra. Y hasta el momento antes cogemos la Biblia para ver cómo es que me voy a defender hoy, pero nunca hay reverencia a lo que hacemos. Ensayamos, venimos a ministrar y lo tomamos como algo común, lo vemos como un instrumento y nos olvida que Dios nos llama a hacer reverencia a su poder. Nos familiarizamos con lo que hacemos, nos familiarizamos con nuestras vidas y le perdemos la reverencia y nos olvidamos del poder y la santidad que tiene Dios en nuestras vidas. Pero bueno, después viene la tercera actitud. David comienza a mirar el arca y la lleva a la casa de otro personaje y la lleva a la casa de Obed-Edom. La Biblia solo utiliza un solo versículo después de que pasó 20 años. En esos 20 años tuvo un silencio completamente. Pero cuando llegó a esa casa, en caso de 2 o 3 meses hubieron bendiciones. Hubieron bendiciones. Su familia se comenzó a establecer a través del arca. Todo su entorno cambió, hubieron milagros, hubieron maravillas, hubieron bendiciones. Entonces David aprende de esta situación. Y él comenzó a ver la actitud que había en el corazón, que el arca no era letal, era la representación de algo sagrado. David aprende esta cosa y corrige. Y comienzan a llevarla ya con otra actitud, en hombros, sacrificio. Cuando comenzaron a llegar, comenzaron a darle sacrificios y comienza a ser trasladado ese arca. Encontramos en Obed-Edom y en David una actitud de cercanía, de reverencia, de temor reverente. En la primera familia no hubo nada. Más bien, digamos que ensuciaron el arca. Y en la segunda hubo una costumbre, hubo una actitud de no ministrar, de pasividad, de familiarizar. En esta hubo temor reverente. Dice la palabra que David entra a la ciudad con una imagen poderosa y no con ese traje. Él iba con trajes de reverencia ante Dios. David entra con ropa sacerdotal, no entra como el rey, sino con vestiduras de humildad. Él no venía a gobernar, él venía a ministrar, porque él entendía que todo lo que era es gracias a la presencia de Dios. Él quería que Dios lo usara para ministrar a su pueblo. Él danzaba y danzaba y danzaba con temor, con entrega, con un corazón humillado ante
ante Dios y no como rey, sino como sacerdote ante la presencia de Dios. Y decían también que la esposa se avergonzaba de él desde lejos, con vergüenza. Y en esta actitud de reverencia de David, volvió la reverencia otra vez, volvió otra vez esas cosas al pueblo. A ver, y eso no es para que sintamos condenación o porque hemos hecho cosas negativas o porque nos hemos familiarizado en la relación con nuestro Señor. Yo creo que es un llamado de atención y Dios quiere ya sembrar en nuestro corazón es que tengamos el regalo de la presencia en nuestro corazón, temor reverente. Y no es llegar a la iglesia con temor o ser religiosos o que no se pueden hacer cosas porque ahí está la presencia de Dios y que todo da miedo. No, no. No es misticismo. No es lo que Dios está buscando, es una cercanía a nuestro corazón, que entendamos, que entendamos el poder de Él. Ese temor reverente, esa santidad de la presencia de Dios nos lleva a honrarle y tenerle presente en todo lo que somos, lo que hacemos. Un temor reverente es una actitud consciente de la presencia de Dios que nos lleva a la reverencia a lo que somos, a lo que hacemos diariamente, a tenerlo presente en nuestra vida, en el diario vivir desde que nos levantamos. Y ahorita es cuál va a ser nuestra actitud ante la presencia de Dios, esa reverencia ante Dios. Y a veces llegamos a la iglesia y comenzamos a colocar alabanzas y a llamar al Espíritu Santo que venga y que nos llene y la presencia de Dios se manifiesta. Pero tú andas con la presencia de Dios. ¿Cuál va a ser la actitud a la realidad de la presencia de Dios en tu vida? En tu trabajo. ¿Cómo lo vas a involucrar a partir de hoy? En tu vida, en tus estudios, en tu proyecto, en la agenda, en la economía, en tus diezmos, en ayudar, en buscar más de Dios. Pero esto es que Dios sostenga, que Dios esté en las áreas de cada una de nuestras metas, de nuestros proyectos, ese que esté en nuestra vida cotidiana en cada momento. Y que tú lo tengas presente, que lo tengamos presente, que tengamos esa actitud de temor reverente. Y Dios nos pone nos pone en nuestro corazón que en las familias tiene que venir ese temor, que se acaben esos insultos, que en esos insultos, en esas peleas, en esas cosas que se dan diariamente, se nos olvida que ahí está Dios, que ahí hay temor reverente, que tenemos que temer reverente en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que pensamos, en lo que sale de nuestros labios a nuestra familia, a nuestra esposa, así haya un encontrón. Porque Dios nos quiere ministrar, Dios nos está llamando a que tengamos un corazón reverente, un llamado a ministrar la presencia de Dios en nuestro corazón. No es caer, no es no equivocarnos, es buscar que esa presencia de Dios nos lleve a cambios, es buscar que esa presencia nos lleve a dejar lo que ya debemos de dejar, a cerrar lo que debemos de cerrar. Si en un área de nuestras vidas hemos perdido ese temor reverente, hoy es el momento de reconocer lo sagrado y lo poderoso de nuestra presencia. Dejar la familiaridad, dejemos la irreverencia. En un área de nuestra vida estamos fallando en esta mañana. Hinquémonos, abramos nuestro corazón a nuestro Señor, reconozcamos su poder, su presencia hoy. Cerremos nuestros ojos en este momento. El que quiera arrodillarse ante la presencia de Dios y démosle la honra a Él. Y pensemos qué actitud hemos tenido.
Miremos que la presencia de nuestro Dios está con nosotros. Miremos de qué manera fuimos conscientes o no de la presencia de Dios en nuestra vida. En etapas, en temporadas atrás. Y se te sentí identificado con la primera familia, es momento de arrepentirnos, de reconocerlo. Dios nos da la oportunidad de volver, si de pronto tuvimos una actitud pasiva o una fe pasiva y nadie me trajo, sabe quién sos, o en tus estudios, o en tu casa, o en tu familia, o en tus círculos familiares, vamos a formar esa diferencia que marca lo que hay en nuestro corazón. Si hemos vivido una fe pasiva, es momento de decirle: Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos porque podía escuchar tu voz y no lo hicimos. Porque tuve la respuesta en mi casa y no lo hice. Porque ignoré muchas cosas. Porque lo ignoré. Porque ignoré tu presencia, Señor, sanidad, consuelo. Y viví mi fe muy pasiva, Señor. Me olvidé del rol que pusiste en mi vida, Señor. ¿Y qué tal si comenzamos a decirle a Dios que queremos vivir, que queremos crear ciclos destructivos, decisiones, no permitiendo que nada de esos ciclos nos frene? Pero también queremos vivir cerca del Señor. El que quiera unirse y decirle: Dios, te necesitamos, Señor. Quiero, Señor, estar en tus manos, Señor. Dios, entendemos la santidad de tu presencia y no lo quiero tomar como venir aquí saliendo de una reunión, de una reunión sin ser consciente, Señor. No quiero seguir levantándome cada mañana, Señor, viendo las cosas sin honrarte, sin honrar tu presencia, Señor, en Jehová en mi vida. Espíritu Santo, guíanos, Señor. Voy a colocar una alabanza de fondo. Brindamos este momento a nuestro Señor. Santo eres, Señor. Santo, Señor, eres. Brindamos nuestra vida a nuestro Señor, todas esas a nuestros corazones. Dios está trayendo ese temor reverente a nuestro corazón, un temor que nos llene y que nos llene ese proceso de transformación, ese proceso de milagros, a que vivas la realidad de Dios. Dios quiere hogares que el temor reverente, en que esos límites que tomaste de noviazgo y en esos límites que corriste en tu negocio, en las leyes que comenzamos a romper en nuestro diario vivir. Dios quiere que vuelva el temor reverente
Que cada área de servicio de la iglesia sea reverente a Él, sea con respeto a Él, en cada una de las áreas de nuestra vida, que sean para ministrar la presencia de Dios santa. No es un repertorio más, no es una palabra más, es un momento sagrado, santo, sagrado. Que veamos que no es por el sacrificio. Si no es por ese sacrificio, no somos nada. Dios nos llama a vivir con temor reverente, a eliminar lo que tenemos que eliminar, a bloquear lo que tengamos que bloquear. Dios nos llama a vivir reverente en ese llamado que nos hizo, donde nos puso. No es solamente ir a trabajar, sino a lo que nos llamó, a llevar su palabra con un propósito. No hay que vivir de manera pasiva, que seamos dirigidos por el Espíritu todos los días desde que nos levantemos, con ese temor reverente, que en cada conversación llegue a las conversaciones familiares, a cómo tratamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a nuestros amigos, y que esa presencia de Dios llevemos y tengamos más conciencia de lo que significa eso, que traigamos el arca a nuestro corazón con reverencia. Pero no solamente porque quedamos el milagro de Dios en nuestra vida, sino porque los entronemos en nuestro corazón, que hayamos traído nuestra arca a nuestra casa, a nuestro corazón, con ese respeto, con lo que verdaderamente representa. Bueno, gracias Señor por esta palabra. Gracias Espíritu Santo por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, dándote la honra y la reverencia a ti, Señor. Dándote tu lugar. Y con ese temor reverente te decimos, Señor, que tu presencia sea en nosotros, en nuestras familias. Que no sea un elemento más, Señor, que tengamos en cuenta nuestras decisiones, que tengamos en cuenta nuestras diferencias, que tengamos en cuenta, Señor, con nuestros hijos, que te tengamos en cuenta de que nos levantemos y con temor reverente esté sobre nuestro hogar, Señor. Ese temor reverente, Señor, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra iglesia, sobre lo que lo pusiste en cada uno, Señor, y que el pueblo tuyo seamos hijos, Señor, de que esa reverencia, Señor, sea para ti y que esos proyectos que hagamos diariamente lo tengamos en cuenta a lo que tú quieres, Señor. Trabaja nuestros corazones, Señor. Trabaja nuestros corazones, Señor. No por condenación, sino para que tengamos temor de tu presencia, por ese anhelo de reconocerte, Señor, y dejar, Señor, en familiarizar tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, en nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Exaltado seas tú, mi Rey. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Doy gracias a Dios por este momento. Los bendigo desde distancia. Bendigo su familia, sus hogares, su salud. Que tengan una linda y resto de día.